Adelante, Cris. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Muy bienvenidos a esta sesión sobre revisiones sistemáticas 2.0. Hoy vamos a hablar sobre estrategias y prácticas avanzadas en temas de revisiones sistemáticas, teniendo en cuenta algunas actualizaciones que tenemos hoy día, incluso con herramientas de inteligencia artificial y algunas recomendaciones que les podemos hacer desde las bibliotecas acerca de cómo mejorar esta práctica de hacer revisiones sistemáticas. Mi nombre es Cristina Vanegas, yo soy bibliotecóloga, me especialicé en gestión de la investigación y pues hoy los voy a acompañar en esta charla. La idea entonces es que podamos primero reconocer un poco sobre, en este caso, de un chancecito, qué son esas revisiones sistemáticas de literatura, ¿cierto? ¿Qué entendemos por ellas? Si alguno de ustedes ya ha hecho alguna revisión, si las ha visto, si las ha leído, qué tipo de concepción tenemos hoy sobre las revisiones sistemáticas. Que nos pueden poner por ahí en el chat, antes como de arrancar formalmente con este tema. Si ya lo ha hecho o si esta será la primera vez también que escuchará sobre ellas. Está el chat, aquí veo. Si no, yo voy a suponer cosas, ¿listo? ¿Qué voy a suponer? Voy a suponer que aquí hay personas que han escuchado sobre ellas, pero que no tienen mucha claridad, ¿vale? También voy a suponer que habrá un par de personas que ya hayan revisado un poco más sobre cómo se hacen, probablemente han pensado implementarlos o están en marcha con una de esas revisiones, ¿cierto? Y otras personas que probablemente tengan cero conocimiento. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy. Desde esos tipos como de niveles de conocimiento, de tal manera que todos al terminar esta sesión tengamos la misma claridad sobre las revisiones, tengamos la misma línea, ¿vale? De conocimiento sobre cómo se pueden hacer y cómo podemos mejorar en general el hacerlas. ¿Listo? Y también desmitificar un poco el asunto de qué es una revisión sistemática y cómo en realidad debería llevarse a la práctica y cómo podría llegar a ser incluso publicable. ¿Listo? Entonces, ya hay unos que por ahí veo que están haciendo revisiones para sus trabajos de grado, em, otros que van a hacer por primera vez que quieren ahondar sobre el tema y asuntos sobre antecedentes, estados del arte, listo. Vamos a mencionar un poquito también esos conceptos porque eso nos va a ayudar a comprender qué es y qué no es una revisión y hasta dónde también podemos entender algunos aspectos respecto al, pues, cómo se hacen, ¿no? Lo primero vamos a empezar o vamos a quedarnos con una definición más sencilla sobre la que es la revisión sistemática, que en este caso lo vamos a entender como un tipo de estudio, ¿vale? De investigación que sintetiza de manera rigurosa y explícita la evidencia existente de un tema o una pregunta. ¿Listo? Es un proceso estructurado, debe ser transparente y ahí es donde uno identifica, selecciona, evalúa y resume información relevante que esté disponible en la literatura académica. ¿Qué va a pasar con esta definición? Que aquí ya nos dicen que es un tipo de estudio, ¿listo? No es un apartado dentro de un proyecto. ¿Vale? Solo cuando podría llegar a ocurrir eso, solo podría llegar a ocurrir en tesis doctorales, ¿vale? Que en ese caso no se llamaría revisión sistemática, sino que se llamaría cuestión, ¿cierto? Em, del estado del arte, por ejemplo, pero no podría ser una revisión sistemática propiamente. ¿Listo? Ahí es donde entraría como parte de un estudio grande dentro de los estudios doctorales o postdoctorales incluso. Son muy usuales, o al menos dentro de la literatura anglo. Son muy populares que las revisiones sistemáticas, en este caso estados de cuestión, no estados del arte, se involucran como un capítulo dentro de las tesis doctorales. Pero si lo estamos usando dentro, por ejemplo, de trabajos de grado, ¿no? Que son de pregrado, o se están usando como una parte de las tesis de maestría, va a ser importante determinar ahí que va a tener que ver con la metodología de ese proyecto, ¿listo? Que no son cuestiones aisladas ni son apartados dentro de los estudios, porque las revisiones sistemáticas pues tienen unas características muy puntuales y por eso ellas por sí mismas son un tipo de estudio y metodología de investigación. ¿Listo? Primero para saber un poco sobre esa
envergadura que va a tener la revisión sistemática, hasta dónde ya puede llegar, ¿listo? Porque una cosa es que yo tenga que hacer una revisión, ojo, de la literatura publicada de los antecedentes, por ejemplo, de un tema, pero eso no tiene la misma rigurosidad que una revisión sistemática requiere, como lo vamos a ver durante toda esta charla, ¿listo? Entonces ahí vamos a tener que diferenciar y esas diferencias van a ir directamente con la metodología porque dependiendo de la metodología que uno siga en su investigación, también va a tener claridad frente a los apartados y sus propios límites. ¿Listo? No todo es una revisión sistemática, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por ahí. Ahora bien, para hacer revisiones sistemáticas existe Prisma. ¿Vale? ¿Qué es Prisma? Prisma es un protocolo para hacer revisiones sistemáticas y lo vamos a revisar a detalle, porque resulta que como la revisión sistemática es un tipo de estudio, ¿no? Es decir, yo lo que voy a hacer es coger todo un conjunto de documentos y estudiarlos, analizarlos, y eso es mi proyecto, en este caso de investigación, para dejar un ejemplo. Entonces, yo debo seguir pues una estructura, ¿cierto? Para que eso también a la hora de, por ejemplo, enviarlo a publicación, ya se conozca todos los criterios, se establezca también cuáles va a ser todos los apartados, esta lista de chequeo que yo tengo que verificar. Y también a la par de Prisma existe otro marco que se llama Salsa. Y Salsa también nos va a ayudar a comprender un poco qué elementos debo tener en cuenta a la hora de hacer revisiones sistemáticas. Entonces vamos a revisar primero Prisma porque este es un protocolo internacional y en este caso voy a dejarles de compartir la pantalla un segundo, perdón, para irnos a internet y allí lo vamos a ver. Les va a compartir desde su página web oficial hasta la traducción oficial que tenemos también en el español y por supuesto donde ha estado publicada. ¿Listo? Eso lo voy a dejar en el chat para que puedan acceder a ella y también la puedan verificar, la tengan a la mano. Esta es la declaración Prisma, se actualizó en 2020, en medio de la pandemia, porque la versión anterior había sido publicada en el 2019, ya estaba muy viejita. Las revisiones sistemáticas son un campo, ¿vale? Que las áreas de la salud empiezan a desarrollar muy temprano, por allá en los 2000, porque hay mucha investigación en medicina, había muchos documentos, pero no había nada que nos pudiera como reunir ese tipo de resultados, ni que nos pudiera que pudiera comparar, por ejemplo, tipo de población, las metodologías a usar, el tipo de evidencia que se estaba revisando. Entonces se genera un protocolo para empezar a recuperar toda esa producción científica y ponerlo a disposición de otros científicos de manera mucho más sencilla, leíble y comprensible. Entonces, de ahí parte, ¿no? Las ciencias de la salud son pioneras en este tema y por lo tanto va a haber mucha información respecto a cómo se hacen en las áreas de la salud. Pero claro, eventualmente se vuelve una metodología que funciona y ya es adoptada para tipos de metodologías cualitativas, que es lo más usual dentro de las ciencias sociales y humanas, ¿no? Aunque las revisiones sistemáticas no son tan populares dentro de esos campos, ¿no? Antes lo que se ha hecho son como algo así de revisiones de literatura, ¿no? Con un nombre súper general, pero que no tienen la misma rigurosidad que una revisión sistemática. Y entonces lo que vamos a ver es la rigurosidad que hace que sea replicable el estudio y que sea tan transparente que conozcamos paso a paso de todo el proceso. ¿Listo? Entonces ahí también empieza a haber una forma en que las ciencias sociales y humanas pues se conectan también con la investigación, se empieza a actualizar y en el 2020 pues ya queda la publicación oficial, ¿no? Entonces, ¿dónde se publicó? Por aquí tengo el sitio oficial de Prisma. ¿Vale? Aquí está. Nos muestra incluso el checklist y nos muestra también como algún tipo de extensión que podemos tener, nos muestra pues como todo el documento y aquí están las traducciones oficiales. Por aquí están y por aquí tenemos al español, ¿vale? Entonces voy a descargarme esta checklist también porque este archivito nos va a ayudar muchísimo ahorita. También lo voy a ir abriendo mientras tanto, pero por ahora les voy a pasar este enlacecito para que tengan ahí cuando consultar Prisma. Todas las revisiones sistemáticas siguen Prisma o el fondo de eso es Prisma. Y también está por acá la versión oficial al español. Entonces vamos a hacerla por aquí también con esto. ¿Listo? Ahí va a estar. Entonces ya les compartí por ahí en mi pantalla. Lo están viendo la declaración oficial.
¿Qué va a pasar entonces con Prisma? Tiene 27 ítems, que en realidad son como 27 punticos claros que yo tengo que tener en cuenta para hacer revisiones sistemáticas. ¿Listo? Eso es, vamos a ver por aquí, un cuadrito. Básicamente lo han sintetizado así, un cuadrito, una lista de verificación. Y vamos a checar este, este cuadrito con un ejemplo real, ¿vale? Este está súper recién publicado, me lo encontré ahorita revisando algunos documentos. Y esta es una revisión sistemática sobre redes sociales y vínculos, ¿vale? Revisión sistemática Prisma sobre el impacto del capital social en comunidades de jóvenes. Entonces, vamos a hacerlo a la luz de un ejemplo real, ¿cierto? Si eso que nos dice el protocolo, eventualmente así es como se ve en el mundo práctico y pues por supuesto el que podamos ir verificando esa lista de chequeo. Entonces, por aquí, lo primero es que todas las revisiones sistemáticas deben identificarse como revisiones sistemáticas. Es decir, en el título, ¿vale? Uno de los criterios es que diga que es una revisión sistemática. Entonces debemos decir en el título que lo es, ¿no? De manera explícita. Ese es el primer requisito, ¿vale? En la lista de chequeo, check. Ya, le puse, a ver, como sea el tema que yo esté investigando, debo ponerle que es una revisión sistemática para que se pueda entender. Si le tengo que poner prisma o no, dependerá. En su mayoría sí lo dice, pero no es necesario o no es obligatorio. En ninguna parte nos dice, tiene usted que ponerle prisma en el título, no. Solo nos dice, vea, hay que poner que es una revisión sistemática, porque a veces eso se pasa por alto y es importante indicarlo en el título. Y esto va a facilitar también las búsquedas posteriores que se hagan en bases de datos, por ejemplo, si el documento llega a ser publicado, porque una de las técnicas del rastreo de información, que también ahorita pues comentaremos un poco sobre cómo se mejoran los rastreos a la hora de hacer revisiones, lo que se hace es revisar títulos, ¿no? Y en los títulos tiene que estar de manera muy explícita, pues los temas que yo estoy abordando. Y como esto es un tipo de estudio concreto, pues tengo que ponerlo en el título. ¿Listo? Entonces, esa es como parte de una razón muy importante del por qué tienen que estar allí. Lo otro es un resumen estructurado. Prisma también nos da una estructura de resumen, ¿no? Ahí nos da como una tablita y unas instrucciones. Pero ¿qué va a decir? Básicamente que nosotros podamos comentar tres cosas claves que tiene todos los resúmenes usualmente de los documentos que uno escribe en el mundo académico, ¿no? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Y a qué se llegó? El objetivo general de la investigación, la metodología que se usó, el resultado o el hallazgo más importante y muchos de ellos incluyen incluso conclusiones. Entonces, que al menos yo tenga una estructura con ese resumen. Entre menos carreta pongamos, mejor. Igual esos resúmenes tienen unos límites de palabras reconocidos en la publicación científica que no van a superar unas 350 palabras. Y por lo tanto, pues va a ser clave que nosotros podamos, por supuesto, sintetizar la información. Entre más concreta sea, mucho mejor para los resúmenes y eso, insisto, va a facilitarles un montón a las personas que están buscando revisiones sobre el tema, por ejemplo, que usted está desarrollando, porque le vamos a contar de manera súper concreta, pues, de qué trata. ¿Listo? Entonces, eso sería lo primero. Igual, aquí les digo, está la lista de verificación de esos resúmenes. Ahí nos va a decir qué es lo que tenemos que incluir, ¿cierto? ¿Qué se hizo, cómo se hizo y a qué se llegó básicamente, ¿no? Un tema del título, algo antecedentes que en realidad son los objetivos, la metodología que se usó, los resultados y esa conclusión importante que deberíamos tener, ¿vale? Voy a subir otra vez al cuadrito. Entonces vamos a mirar el ejemplo con el resumen de este, para que lo veamos en tiempo real. Entonces, por aquí aparece esa introducción, ¿no? Que son las tres líneas. En la sociedad digital actual, las redes sociales han adquirido una gran importancia en la vida de los jóvenes, quienes han utilizado estos espacios virtuales para establecer y mantener relaciones sociales, ¿no? Esa es como la introducción del estudio. Luego, el objetivo de esta revisión sistemática a la literatura es analizar el potencial del uso de las redes sociales para contribuir al desarrollo del capital social en las comunidades virtuales de jóvenes. ¿Vale? ¿Y cómo hicieron eso? Siguiendo las indicaciones de la Declaración Prisma 2020, se identificaron y seleccionaron 18 estudios relevantes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión establecidos. Los resultados indican que las redes sociales juegan un papel significativo en el desarrollo del capital social en las comunidades virtuales de jóvenes. Y estas plataformas brindan una oportunidad para la interacción social. La conclusión. ¿No? Eso es un resumen estructurado. Entonces, que su resumen también sea súper concreto, como vemos, no son súper extensos, van al grano. Eso es lo más importante.
Ahora, dentro de esa estructura, entonces luego nos van a ya a incluir el tema de la introducción. Entonces, habrá un apartado de introducción que va a tener la justificación y los objetivos, ¿no? Es decir, en qué contexto se hace la revisión de literatura, por qué es importante hacer una revisión de literatura, ¿no? Porque a veces pareciera que se escogen porque es mucho más fácil, entre comillas, pues buscar documentos ya publicados sobre una temática, ¿no? Entonces, como no tengo que ir con población, no tengo que usar otra metodología, no tengo que intervenir, no tengo que ir a campo, pues cojamos una revisión sistemática. Pero en realidad las revisiones sistemáticas se hacen cuando los temas han tenido tanta publicación, ¿vale? Que ya es hora, por decirlo así, que esa publicación se organice, se estructure y se cuente de manera resumida a otros que investigan dentro de ese campo qué se ha dicho, cómo se ha dicho, cuáles son los vacíos restantes de ese problema de investigación, ¿no? Deben tener un propósito, no simplemente pues porque de eso yo puedo buscar documentos y los que me aparezcan con eso hago el estudio. En realidad ese no es el propósito de una revisión sistemática. La idea es que ayude a otros investigadores a saber qué se ha dicho, cómo se ha dicho y los vacíos de la investigación del tema. Por supuesto, también yo tengo que dar una declaración explícita de los objetivos que ha tenido esa revisión, ¿no? Entonces, dentro de este artículo, por ejemplo, lo vamos a ver por acá. Entonces, aquí nos dan toda una introducción, básicamente, al tema, una información sobre dónde viene el concepto, de qué están hablando cuando están hablando sobre temas del capital cultural, el tema de los jóvenes, pero aquí mucho más adelante por aquí, ya nos empiezan entonces a contar sobre esas preguntas y esos objetivos. Míralo acá. Es también de forma explícita, ¿cierto? Entonces ahí me dan todo el contexto, ahí es donde se involucra temas de la justificación, pero también se involucran asuntos teóricos o conceptuales o referenciales, dependiendo de la metodología de investigación que ustedes sigan, donde se explica un poco también lo que se ha dicho, por qué ha sido importante hacer la revisión, explicar todo esto, y luego viene el tema del objetivo entonces general de la investigación, cuál fue, y incluso aquí están los objetivos específicos que han seguido esa revisión. Entonces, esto también le da una transparencia al proceso porque recordemos que las revisiones sistemáticas lo que buscan también es que sean transparentes y que aparte de eso sean replicables. Es decir, que un investigador que también está relacionado sobre estos temas, está interesado, está investigando también, pues sepan cuál fue el objetivo puntual de este proyecto porque puede que no encaje con otro tipo de objetivos y que eso sea la explicación del por qué están ahí ciertos documentos o por qué no están, ¿no? Igualmente, los objetivos que se buscaron para hacer la revisión. Como vemos, en ninguna parte dice, no, que el objetivo era hacer la revisión, porque la revisión hace parte de esa metodología, de ese tipo de estudio, ¿no? Aquí lo que nos están diciendo es que el objetivo de esta revisión, ¿vale? Era analizar el potencial del uso de las redes sociales para contribuir al desarrollo del capital social en comunidades virtuales y en jóvenes. ¿Listo? Y también aparece el tema de los objetivos específicos. Entonces ahí ya de manera explícita nos lo van a contar. Luego, los apartados que siguen dentro del protocolo va a ser la metodología. Y esta es la parte, de hecho, donde el personal, por ejemplo, de las bibliotecas aportamos a esos ejercicios incluso de revisión sistemática. Y es en el asunto de elegir o especificar los criterios de inclusión y de exclusión de los documentos que nos encontramos. Porque a veces cuando hacemos revisiones de temas, ¿no? Empezamos a hacer una búsqueda de información, no somos sistemáticos en ella. Es decir, un día buscamos de una manera, luego otro día buscamos de otra. Fue que me compartieron un documento, me lo mandaron por WhatsApp, me lo mandaron al correo, alguien me dijo que buscara de tal forma, pero no tenemos un paso a paso, ¿cierto? No sabemos efectivamente ese día lunes que buscamos por la mañana cuántos resultados había y qué pasó al otro día, ¿cierto? Cuando fuimos y buscamos lo mismo. Y si buscamos igual, si hicimos los filtros igual, ¿cierto? Entonces, lo que hacen las revisiones sistemáticas es decirnos, bueno, especifique todo. Y eso involucra los criterios, ¿vale? Que elegir unos criterios, cómo yo selecciono la información, cómo es que ellas van a ingresar al estudio, ¿cierto? O cómo los excluyo, cuáles van a ser las condiciones, ¿no? También hay que especificar todas las bases de datos o los sitios que se consultaron para seleccionar los documentos que se van a estudiar. Yo tengo que especificar y decir, fui a la base de datos Web of Science, a Scopus, a Google Scholar, o a Dialnet, a Realic, a Cielo, a EBSCO, ¿dónde fui a buscar? ¿Cierto? Incluso a veces me van a pedir que yo especifique las fechas.
¿no? Se hizo una búsqueda de información, igual te la vamos a hacer en el ejemplo, em, en la base de datos, no sé, Redalic, en enero del 2025, ¿no? Es decir, ir contando paso a paso ese rastreo. También tengo que incluir las estrategias de búsqueda. Y en esto, por eso les decía que las bibliotecas participamos activamente porque nosotros somos expertas también en saber cómo poder generar ecuaciones de búsqueda efectivas para los temas de investigación, ¿no? O hacemos orientación de, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial lo puede hacer. En este momento, ChatGPT, porque las otras no funcionan muy bien, de hecho, para hacer estrategias de búsqueda, el ChatGPT está generando ecuaciones de búsqueda muy buenas, pero yo tengo que darle unos términos muy específicos, porque eso sí no lo puede hacer la inteligencia artificial debido a que cada uno de ustedes tiene un proyecto diferente y pues abordará, obviamente, el problema de investigación, la pregunta y su objetivo de manera diferente. Entonces, lo que uno realmente hace con la inteligencia artificial es generar una ecuación que tiene los operadores booleanos, que va a tener el uso de paréntesis, de comillas, que tiene una estructura, ¿no? Que es válida para el rastreo de información académico-científica y con eso, pues por supuesto, ya podríamos mencionarlo dentro de nuestra revisión, ¿no? Hay que especificar la estrategia de búsqueda, cómo fue que busqué y cualquier filtro o límite que se haya utilizado, ¿no? Que esos filtros en realidad hacen parte de los criterios, ¿no? Así se pueden entender. Si yo delimité que solo iba a buscar los últimos 5 años de publicación, bueno, eso hace parte de mi filtro que yo le pongo a la base de datos porque lo limito allá adentro, no dentro de ella, pero también eso hace parte de un criterio para incluir la información que estén publicados en los últimos 5 años. Entonces, o con ese tema de las estrategias, también habría que especificar, por supuesto, en este caso, pues cómo se hizo la selección de ese estudio, de esos estudios, ¿no? Es decir, yo ya puse toda la información y me salieron 50 documentos, ¿qué criterios apliqué y a dónde me llevé eso? Es decir, eso fue, se metió a otro software o lo que hizo fue una matriz, se hizo algún tipo de uso de inteligencia artificial. ¿Qué pasó con esa información, cierto? Y por supuesto también los métodos usados para poder extraer la información de allí. Lo mismo, si yo hice algún tipo de uso de otra herramienta externa para poder organizar eso. ¿No? Si usé R, si usé algún otro tipo de lengua de programación, si usé otra plataforma, qué sé yo, lo que yo haya usado para poder extraer también los datos claves de esos documentos. ¿Listo? Y también yo puedo empezar a enumerar, en este caso, si se buscaron datos, ¿no? ¿Dónde estaban? Si eran temporales, si estaban en bases de datos abiertas, si no lo eran, ¿no? Eso ya tiene que ver es con datos propiamente, no con los documentos, ¿no? Que van a ser diferentes en este caso. Entonces, el tema de los datos, si hay también algún tipo de riesgos, de sesgos, ¿no? Si tuvieron en cuenta cosas como, por ejemplo, em, si se involucró la selección de algún documento, porque tengo que seleccionarlos, ¿no? Si lo que se hizo fue revisar de manera independiente solo el proceso y nadie se involucró en él, ¿no? También yo podría mencionar en este caso asuntos de los duplicados, por ejemplo, asuntos de acceso a la institución en la que yo pertenezco, no tiene acceso a ciertas plataformas o no tiene texto completo de ciertos documentos. Esas cosas tengo que especificarlas ahí. Todo lo que involucre el cómo fue que se seleccionó la información se cuenta, ¿no? Esos son como los criterios que tiene Prisma. Entonces, si lo vemos acá, vamos a verlo por aquí por encimita, nos muestra entonces que aquí se usó obviamente Prisma, se menciona, incluso acá también usaron el marco de referencia de Salsa y que les mencionaba. Salsa tiene 4 fases que son búsqueda, evaluación, análisis y síntesis, pero en realidad lo que nos muestra es como una especie de ruta, más bien, eso es Salsa, una ruta con la que uno puede hacer la revisión sistemática sin que se le escape cosas. ¿No? Porque claro, dentro de todo ese chuleo de ítems que tengo que ir haciendo con Prisma, pues me pueden pasar algunos aspectos como todo el tema de la búsqueda de información, ¿no? Que efectivamente la revisión que estoy haciendo ha pasado por un proceso de búsqueda riguroso, que yo he evaluado la información, que yo he aplicado unos criterios de selección o de inclusión de la información, que he hecho un análisis de síntesis de todo lo que me ha salido después de que yo seleccioné los documentos que sí entran al estudio.
Entonces, ese es un marco de referencia, ¿no? Unas etapas o unas fases dentro de la revisión que yo debería tener en cuenta, aunque salsa no es algo que se conozca como se conoce Prisma, ¿no? Pero es algo que probablemente también se encuentran y pues que también ayuda un poco como a establecer más o menos de qué manera o cuántas fases debería tener la revisión sistemática. Podríamos llamarla más bien como fases dentro de dentro de esa metodología, que a mí no se me olvide que tengo que tengo que buscar la información, que eso tiene unos criterios, que Prisma me dice específicamente qué tipo de criterios, que tengo que evaluar la información, que tengo que especificar unos filtros, que tengo que revisar unos sesgos, que tengo que revisar duplicados, que tengo que revisar dónde fue que busqué, cómo evalué, y por supuesto que tengo que hacer un análisis y una síntesis de la información. ¿Listo? Entonces, aquí quisieron, o cómo se vería, por ejemplo. Aquí nos dicen que trabajaron tres temas principales, nos dicen cuál fue, ¿no? Los criterios de búsqueda o cuál fue la ecuación de búsqueda, que es esto que está por acá, ¿vale? ¿Y dónde hicieron eso? Hicieron eso en Web of Science, en Scopus y en ERIC, de esta manera explícita, que también por acá habían dicho por qué cada una de esas bases de datos, o sea, por qué seleccionaron esas bases de datos y no otras. Y aquí es importante un tema del acceso. Muchas de las revisiones sistemáticas van a estar delimitadas por el acceso que cada investigador tenga a los recursos disponibles de la institución en la que hace la investigación, ¿cierto? Es decir, si la institución tiene suscritos muchos recursos, pues las revisiones se pueden hacer de manera mucho más amplia. Entre más plataformas tengamos en cuenta para hacer la revisión, mucho mejor, porque eso significa que abarcamos más números de documentos, ¿no? Porque eso también lo que está haciendo es facilitar un sesgo frente al tipo de resultado, porque si yo solamente estoy seleccionando, por ejemplo, Web of Science Scopus para hacer todas las revisiones, en realidad ese sesgo pesa sobre cómo, por ejemplo, en Latinoamérica o en las ciencias sociales se hace ciencia y se publica, porque el hecho de que yo no contemple, por ejemplo, bases de datos en acceso abierto, u otras plataformas, hace que la producción científica que esté allí no entre dentro de esos estudios y por lo tanto se crea pues que esto es lo único que ha sido publicado sobre la temática, ¿no? O a lo que se llegó después de haber hecho los criterios o aplicado los criterios de inclusión y inclusión de la información. Entonces, sí es importante el tema de seleccionar. ¿Cómo uno selecciona las plataformas? Lo hace sobre todo por temas de afinidad temática, ¿vale? Entonces, aparte del acceso, que eso ya viene como dado, por decirlo así, desde la creación o desde que se pensó la revisión sistemática, porque dependerá del acceso que tenga el investigador a ella, pero también está el tema de, venga, si tenemos acceso a ciertas plataformas, pues usémoslas, porque eso nos permite encontrar más documentos, ¿no? Y obviamente la selección temática que les decía, muchas de ellas van a tener muchísima afinación temática, entonces seleccionémoslas. Si no las conocemos, insisto, las bibliotecas somos grandes aliadas en estos procesos porque así podemos ir orientando un poco, pues, cuáles bases de datos van a ser más específicas para ciertos temas y donde probablemente pues va a encontrar más información, ¿no? Porque aquí están haciendo este tema sobre redes sociales y asuntos de los jóvenes, ¿no? Pero uno podría decir, bueno, de estos temas también se publica mucho en acceso abierto porque no se contemplaron, por ejemplo, bases de datos como Redalic, ¿no? O ProQuest o Dialnet, o, ¿cierto? Entonces, ojo allí. El criterio de que sea Web of Science Scopus no es exclusivo de Prisma. No es exclusivo de Prisma, ni le va a dar como mayor estatus o mayor nivel, tampoco. Eso hay que desmitificarlo de las revisiones, ¿no? Lo que realmente se busca es que uno demuestre dónde fue que se buscó, que si cualquier investigador tiene acceso a esa misma base de datos y usó esa misma ecuación de búsqueda, encuentre lo mismo que usted encontró. Entonces, la selección va a ser clave en ese proceso. Y también aquí, por supuesto, ya entonces nos van a contar qué fue lo que se incluyó. Aquí se incluyó, por ejemplo, temas de últimos 5 años, que los textos estuvieran en inglés, en español, en catalán, por ejemplo, que el acceso era desde que tenía el permiso de la universidad, que los tipos de documentos iban a ser artículos y que el campo de conocimiento era ciencias sociales. Esos eran sus datos, ¿no? O sus criterios de inclusión. Y que, por supuesto, cuántos resultados obtuvieron en cada una de ellas. Yo tengo que ser así de súper explícita cuando haga revisiones sistemáticas y que cuando ya aplicaron los criterios, ¿cuántos quedaron? Entonces también tengo que decir cuántos quedaron después. Desde websites habían encontrado 78, pero después de aplicar todos estos criterios quedaron 15. Eso es lo que tengo que decir en la revisión. También que se quitaron los duplicados, se revisaron los títulos y los resúmenes.
súper importante. Y después de eso, de revisar títulos y resúmenes, pues hay unos criterios de exclusión. Entonces, quitaron los documentos que no mencionaran a las redes sociales, quitaron los documentos que no mencionaban el concepto de comunidad y quitaron los documentos que no hacían hincapié en el capital social y las conexiones de comunidad. Y ya con eso se redujo también el proceso y ya quedaron 18 en total. ¿Listo? Entonces, yo tengo que contar de manera detallada qué pasó en todo mi proceso de búsqueda. Cuáles criterios incluí, cuáles criterios fueron de inclusión, cuáles criterios fueron de exclusión, cuántos documentos me han quedado por las plataformas donde lo puse, básicamente. Después de esto, mira que ya ahí pues está como todo lo específico, ya va a aparecer todo el tema de resultados. Pero aquí también hay algo chévere de las revisiones de Prisma y es que este proceso se grafica. Entonces, ustedes cada vez que se encuentran estos gráficos que son Prisma, estos flujos, ¿no? De la búsqueda, van a sintetizar lo que el texto estaba diciendo. Entonces, aquí lo que se va a incluir es las plataformas y N pues va a corresponder al número de resultados, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados con esta ecuación? En títulos, resúmenes y palabras claves que aparecieran esos conceptos, los criterios de inclusión de la información y después de que se pusieron los criterios, pues cuántos quedaron, cuántos duplicados quitaron, cuántos fueron seleccionados a partir de ese resumen, después de la lectura de ese resumen, con estos criterios de exclusión y cuáles fueron los que quedaron para la revisión. Entonces también hay que hacer un diagrama de flujo del proceso de revisión sistemática. Hace parte de Prisma. Hay que dar todo este proceso porque eso sintetiza el rastreo y porque obviamente es mucho más fácil para un lector pues ver el diagrama, básicamente. ¿Listo? Ya lo que uno pone en los textos es la justificación de esas cosas. Por supuesto, ya empieza el tema de los resultados, ¿cierto? Un resumen de esos documentos. Lo usual también es que se presenten en tablas. Eso es muy común dentro de las revisiones, que yo establezca cuál es el documento y que ya dé a partir de diferentes cosas que yo quería revisar en los documentos, pues unos apartados específicos en las tablas. Hay unos que tienen más, hay unos que tienen menos, porque depende. Por ejemplo, hay revisiones que se centran en checar las metodologías, por ejemplo, usadas de algún tipo de tema, o que quieren revisar desde los países donde se desarrollan, el tema de los años, pero también quieren revisar la metodología, quieren revisar el hallazgo más importante. Entonces, a partir de todo lo que yo quiera revisar, pues voy a incluir más o menos ítems dentro de sus cuadros. ¿Vale? Entonces aquí ya me están mostrando todos los resultados, de dónde eran y el tipo de método que tiene el estudio. Velos por acá. Estudios cualitativos. Ahí está todos los contextos. Y también hay gráficas. Ya la presentación de los resultados, según también la declaración de Prisma, dependerá, ¿cierto? ¿De qué dependerá? Pues obviamente de lo que yo quiera involucrar y también según la declaración de Prisma, pues voy a revisar, por ejemplo, asuntos de que tenga que incluir la referencia, ¿no? Que me piden, cite cada estudio incluido, ponga también allí asuntos importantes, ¿cierto? Aquí ya nos hablan, por ejemplo, de resultados específicos sobre resumir brevemente ciertas características del estudio, ¿no? También nos hablan, por ejemplo, sobre si es un metaanálisis, qué tipo de comparaciones de metodología debo usar. Bueno, ya asuntos muy, muy específicos. Ya ahí los podemos ver, vean que aquí están simplemente las gráficas, aquí ya está el tema de la respuesta a esas preguntas de investigación a partir de esos resultados, ¿no? De estos cuadritos. De según esto, ya empieza la respuesta a las preguntas y a los objetivos de investigación, que esto ya es lo que se va a llevar una gran parte. Aquí ya los empezaron a resumir también. Entonces yo puedo a partir de todo ese corpus que me quede de documentos, pues dependiendo del análisis, de generar diferentes gráficos, generar diferentes maneras de presentación de los documentos. Lo importante, eso sí, es que siempre se referencien y serán todos ellos los que se incluyan también en el apartado de referencias, obviamente, ¿no? Por aquí, ahí estaban revisando las categorías que ellos estaban mencionando, si incluían o no, aquí, sí. Coexistencias de grupos, formalidades, bueno, hay explicaciones a detalle con esos documentos y las preguntas. Este ejercicio también de poner la pregunta y la respuesta también es muy recomendado cuando se hacen revisiones sistemáticas porque permite a los lectores pues ir directamente, ¿vale? A
la cuestión importante dentro de la revisión y no tener que regresarse a los objetivos en el apartado introductorio o simplemente perderse dentro de las gráficas, sino que retoman al lector, que usualmente también es un experto en la temática, pues directamente a la pregunta y el resultado. Eso también es una práctica que se recomienda mucho, pero no la vemos usualmente. Aquí ya están involucrando todo el tema de los vínculos, los que han encontrado, bueno, todo el tema de resultados y análisis ya es propio pues como de la investigación, dependerá de qué tanto se haya encontrado, qué tanto se pueda analizar. Los gráficos en sí mismos no son el resultado, que eso también es importante tenerlo presente, que el hecho que yo tenga un montón de matrices o un montón de Excels diligenciados no significa que hayamos hecho la revisión. La revisión parte de un propósito, de un objetivo y la idea es que lo responda. ¿Vale? La manera en cómo se responde, que es usando un corpus de documentos, pues es válida, pero el corpus de documentos no es el resultado realmente, ¿cierto? Entonces, así lo vamos a poder hacer eh, mejor con Prisma y ya viene todo el tema, por supuesto, de la discusión. Entonces, allá hay una interpretación general de los resultados, ya se argumentan las limitaciones de lo que se encontró, las limitaciones de la misma revisión de literatura, ya uno también puede mencionar en esos apartados algunas implicaciones de sus resultados, si hay vacíos que queda faltando o que se identificó en general, ¿no? Como hay mucha insistencia en tal tipo de metodologías o han sido exploradas estas otras que casi no son usuales en el tema. Bueno, dependerá porque cada uno de ustedes es experto en un área, pues que se pueda poner en esa discusión. Y ya luego de otra información relevante que se podría incluir o no dentro de estas revisiones sistemáticas y tienen que ver con asuntos de conflictos de intereses, de financiación, de temas que tengan que ver con protocolos, sobre todo cuando se involucra a personas, ¿no? Que han estado haciendo estas revisiones y por supuesto la disponibilidad también de la información que se encontró. Si está en algún sitio, si eso va a quedar alojado en alguna parte, si se generó algún tipo de producto, si se puede consultar, bueno, como algún tipo de información adicional que uno quiera dar, ¿no? Eso es una revisión sistemática en momentos prácticos. Aquí ya está la discusión, ta, ta, ta. Hay una conclusión, conclusiones. Aquí hay temas de contribuciones, aquí también está la financiación, vea, no cuento con fuentes de financiación, no tienen conflictos de interés y otros temas que como no son necesarios o no se incluyen, pues simplemente se omiten. Y por supuesto todas las referencias bibliográficas que involucra todos los estudios que han usado. Y ya esto tiene que ver con la revista más bien, ¿no? Estos apartados ya no son obligatorios. Entonces, aquí hay una revisión, también se los voy a dejar como para que tengan un ejemplo real de la revisión, o al menos cómo se puede redactar. Esta está súper recién salida del horno, entonces les va a servir muy bien para hacer el ejercicio, ¿vale? Entonces, por aquí voy a ponerles el ejemplo. Ahora bien, voy a dejarles de compartir acá un segundo porque vamos a checar si hay preguntas o dudas hasta acá, porque vamos a mirar algunas herramientas que yo les decía, pues que facilitan este proceso, el tema de dónde podríamos hacer chequeos o hacer verificaciones de las revisiones sistemáticas. ¿Preguntas, dudas hasta acá? No, ¿se entendió el protocolo? Igual ahí está para la consulta. Muy claro todo. Listo. Si no, entonces voy a continuar. Resulta, vamos a mirar por aquí en internet, que hoy con el boom entonces de la inteligencia artificial, pues están pasando cosas con el tema de las revisiones sistemáticas. ¿Cuáles son los aspectos a considerar? Entonces, por ejemplo, para temas de ecuaciones, ¿no? En este apartado que habla la declaración de Prisma, a ver, lleguemos otra vez al cuadrito. mm, Por aquí, ¿no? Que habla sobre temas de criterios, o al menos las bases de datos, el tema de la ecuación. Entonces, por ejemplo, el ChatGPT funciona bastante bien para hacer eso. Entonces, yo podría generarle una ecuación de búsqueda y esa ecuación de búsqueda la voy a poner igual en todas las bases de datos donde yo consulte. Ahí aplico los criterios. Lo usual, eso sí, es que esos criterios también tengan un fundamento dentro de esas mismas investigaciones. Es decir, que esto tenga sentido, espérame, ya les voy a mostrar de nuevo el ejemplo, que esto tenga sentido dentro de sus propias capacidades. Es decir, que no se seleccionen solo los últimos años porque sí, sino que efectivamente, pues esto corresponda a una lógica
dentro del mismo tema o el tema, por ejemplo, del idioma. En este caso, lo normal es que siempre se busque en inglés y en español. ¿Vale? Si yo voy a involucrar un tercer idioma, perfecto. Podría haber a veces, podría ser a veces una selección dependiendo de la lengua que hablen los investigadores, pero también de la temática, ¿cierto? Si yo sé que mi tema es muy ampliamente explorado, no sé, en portugués, pues probablemente tenga que incluirlo. Pero el estándar es que se hagan en inglés y en español. Y las ecuaciones se hacen en inglés. Porque es que si yo tengo que buscar información, la producción científica toda, ¿vale? Va en inglés. Es decir, todos los artículos que se publiquen tienen títulos y resúmenes en inglés y en español, igual que las palabras claves. No importa en qué idioma se escriban, pero van a tener en inglés sí o sí, para que eso se haya publicado, un título, un resumen y unas palabras claves en inglés. Entonces, yo sí o sí debo hacer las ecuaciones en inglés y debo incluir dentro de los filtros el inglés. No tengo que leerlos, ¿vale? Tengo que buscar en ese idioma. Porque es que ahí hay cosas importantes en el sentido de que a veces si solo buscamos en nuestra lengua materna, nuestra lengua no es popular en la ciencia. En español no se produce ni la mitad de la producción científica del mundo. Se hace en inglés. Entonces, el estándar es que yo haga mi ecuación en inglés y yo le puedo decir al ChatGPT que haga eso, ¿no? Que me lo pueda generar. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a entrar a un ChatGPT, a ver si lo puedo buscar por aquí. ¿Dónde está mi ChatGPT? Es que estaba buscando la página que no era. Abrámoslo por acá, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decirle, genera una ecuación de búsqueda en inglés y en español para los siguientes términos. Y ahí los involucro. Listo. Ahí ya pongo mis términos, ya usted como experto de la temática pondría ahí sus conceptos, sus palabras claves, las categorías. No es para poner todo lo que yo estoy buscando, ¿vale? Son términos, palabras claves, conceptos concretos que son de su proyecto y que así la ecuación lo va a hacer. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera buscando temas de em, adicción, redes sociales y adolescentes. ¿No? A ver, para que ustedes lo vean. Si yo digo que estos son mis términos, ¿vale? Conceptos específicos, me va a traer una en inglés y una en español. Entonces ya con esto, yo ya puedo seleccionar efectivamente mi ecuación en inglés y ya esto efectivamente se lo pongo a buscar a cualquier cosa. ¿Qué podría ser? No sé, desde Google Académico hasta cualquier base de datos. Yo entro a Google Académico, Google Escolar, se la copio y se la pego. Ay, amigo. Y ya me arrancaría a buscar, ¿vale? Esto de copiar y pegar la ecuación sería lo que yo haría en todas las plataformas. Y ya con eso puedo empezar a revisar cuántos resultados tuve, empezar a filtrar y a partir de eso, pues ir llenando como ese paso a paso que me pide la declaración. ¿Qué pasa con el académico? Que como no es una base de datos, pues el tema de los filtros se complica. Entonces, por eso no es como la opción más adecuada si estamos muy cortos de tiempo, porque esto no va a permitir, de hecho, filtrar por tipo de documento, ir aplicándole ciertos filtros, porque lo que hace es navegar por todas las bases de datos en acceso abierto, por repositorios, por revistas en acceso abierto y volver aquí, ¿no? Es un navegador. Entonces va a ser mucho más complejo el tema del procesamiento de los filtros y eso le va a quitar rigurosidad a la revisión. Entonces, si bien lo puedo hacer, si tengo mucho tiempo para poder ir aplicando los criterios de manera juiciosa, pero si no, pues esa ecuación lo que se hace es pegarla en las bases de datos específicas y ya con eso sí puedo hacer los filtros y puedo seleccionar la información más fácil, ¿no? Aunque hay revisiones que por supuesto no han incluido, pero depende mucho de la manera en cómo tratemos la información que me salga, ¿vale? Entonces, yo también puedo empezar a pulir esas ecuaciones, si usted ya las conoce, las puede pulir, puede probar con otras, puede generar varias, no importa, hasta que alguna de ellas, ¿vale?
sintetice todos los términos y se sintetice de manera tan clara, pues que me sirva para ponerla en la revisión, porque uno en las primeras exploraciones pues puede probar diferentes ecuaciones, no pasa nada. Lo importante es probarlas y revisando los conceptos y revisando que sí tengamos términos más adecuados y formales y académicos para las temáticas a revisar y con eso pues ya arrancaríamos a hacerlo en todas las bases de datos, ¿no? Entonces, yo podría generar las ecuaciones así, no tendría que saber qué es el AND, qué es el OR, qué se especifica, no. Si usted lo conoce y lo sabe, mucho mejor. Por ejemplo, Gemini lo que haría sería explicarnos cómo hacerlo. Entonces, esa inteligencia artificial realmente ayuda a comprender un poco sobre por qué va a escoger cierta revisión, perdón, cierta ecuación, pero no me la va a generar tan fácil como me la genera el ChatGPT, que ya me da pues como el lenguaje maquinita. ¿Listo? Ahora, hay algunas exploraciones que se hacen cuando se seleccionan temas para hacer revisiones que se pueden probar con otras inteligencias artificiales, ¿no? Recomendaciones con ellas, hacer también la pesquisa en inglés. Eso va a ser súper importante porque ellas, como son gringas en su mayoría, pues son desarrollos estadounidenses de inteligencia artificial, se alimentan de datos que tengan disponibles las plataformas de bases de datos en Estados Unidos, ¿no? Que son realmente las que nos llegan a este lado del mundo. Por supuesto que va a ser mucho más efectivo si lo hago en inglés. Entonces, ahí está, por ejemplo, el EASYT, que creo que se conoce mucho ya hoy día, que permite, vamos a ver por acá que nos abra hacer una pregunta y lo que hace es empezar a revisar documentos en general. ¿Qué pasa con las inteligencias artificiales hoy? No están al día. Es decir, todas van a tener datos en su mayoría 2022, 2023, las más actualizadas. Y si se paga una versión premium, creo que están alcanzando ya datos incluso inicios 2024, algo así. Pero no están en tiempo real. Entonces, por eso no son súper buenas haciendo rastreos de información de todo lo disponible. Pero a partir de una pregunta, sí me puede dar como unas orientaciones para yo revisar mi tema, ver su pertenencia y revisar la justificación. Porque a veces eso no es tan claro, ¿cierto? Uno como que tiene afinidad con una temática y selecciona eso para hacer un proyecto, pero en realidad pues ya todo se ha dicho, o en su mayoría, ya hay muchas cosas que se han publicado, no habría muchos vacíos, o tenemos una investigación muy reciente que ya lo mostró. Entonces lo que hace realmente plataformas como Elicit es verificar cómo estamos en general con la temática, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué podría ser? Aquí yo tengo un ejemplo, ¿no? A ver, al menos para que veamos su funcionamiento. ¿Cómo se ve en general? Este es uno. Y por aquí tenía otro. Ah, bueno. Por aquí lo que está haciendo es cogiendo una temática, vamos a decir que lo traduzca al español, ¿vale? Asuntos de terapia conductual, ok. Algo de psicología. Ah, bueno, quien hay aquí estudiantes de psicología, van por esa rama. La inteligencia artificial hoy les va a facilitar mucho este tema de las revisiones, porque claro, como hay ciertas orientaciones de la psicología de la salud que ya están muy asumidas dentro de la psicología que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, es más fácil encontrar estas cosas. ¿Cierto? Pero ya si nuestra investigación es súper, súper, súper social, ya esto no va a ser tan fácil por la naturaleza también de las investigaciones. Entonces también es normal que empecemos a revisar cómo la inteligencia artificial nos trae la información y que no va a tener respuestas para todas las cosas, porque hay cosas también muy específicas, hay cosas también que tienen muchísimo que ver con nuestro contexto y que esto, como se alimenta, y insisto, de datos estadounidenses, pues no van a alcanzar a tener tanto detalle ni van a encontrar todo lo que haya disponible. Por eso insisto en que las verificaciones se hagan en bases de datos. Igual el protocolo lo va a exigir de esa manera. Y ya lo que hace la plataforma Elicit es más bien mostrarnos como la supuesta revisión, ¿no? Es decir, nos trae unos documentos, nos trae el diseño del estudio, el tamaño de la muestra y ya con la temática que estaban analizando, al parecer temas de depresión, pues si se encontró alguna medición, temas de seguimiento, bueno, hace como cuadritos y cositas interesantes por acá, comparezca resultados con las terapias, bueno, dependerá como de la temática, pero pues está por ahí. Dependiendo de su tema, insisto, verá los resultados. Esta es una. Otra que se usa mucho para hacer preguntas también es Perplexity. Esta también.
¿no? Y esta sí la puedo trabajar más en español. Y una vez le preguntamos sobre el cambio climático, a ver qué nos dice sobre. A partir de una pregunta, él me va a traer unas fuentes de información y me va trayendo una respuesta que tiene esa fundamentación en las fuentes. Entonces, por eso decía que es importante también que uno someta esas ideas iniciales que quiere hacer de revisión a estas cosas como para dar una orientación temática, ¿cierto? Incluso en bases de datos como ProQuest hoy, se la tienen disponible, lo que va a hacer es un asistente de inteligencia artificial proponerle temas de investigación con un documento que se asemeje mucho a lo que usted tiene en mente. Entonces ya va haciendo la orientación para hacer esa búsqueda de información más especializada. Entonces también es bastante interesante porque desde allí podríamos empezar a fundamentar o a justificar mejor un proyecto que tengamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya nos va diciendo qué tipo de medidas hay, transiciones energéticas, mejorar la eficiencia, prácticas agrícolas, y nos va mostrando pues como de manera súper sucinta. Ya esto permitiría una exploración o revisar, no, efectivamente lo que quiero hacer es profundizar en los acuerdos globales y ahí puedo hacer todo el proyecto, bueno, qué sé yo, dependerá mucho también de la capacidad de cada uno, pues para interesarse en su temática y profundizar. Las plataformas solo están allí como para hacer como una orientación, pero no nos saldrá pues como con todo el tema y la respuesta, porque básicamente de eso no se trata, ¿cierto? Entonces, esa también es una muy utilizada. SciSpace también, creo que había quitado su versión gratuita para explorar esto. Vamos a ver hasta dónde nos deja. También le puedo hacer una pregunta y lo que va a hacer es traernos unos documentos. Por aquí están, por aquí están, Probablemente con esta información, bueno, esto ya está muy actualizado, hace un par de días que no ingresaba por acá, a ver qué es lo que nos trae. Entonces, lo que nos va a llevar probablemente es a un documento donde yo pueda seleccionar, básicamente leer, en este caso el resumen, pero también pueda seleccionar el PDF o lo pueda guardar, pueda chatear con el documento. Si esto está en acceso abierto, pues probablemente lo puedo consultar de manera externa, pero también lo puede hacer. Lo importante es tener muchas preguntas, porque sin preguntas estas cosas no van a funcionar. Esas preguntas de investigación son claves para probarlas con esto. Igual en inglés. Hágalo en inglés. Pueden generarle también estos cuadritos, entonces yo puedo ir revisando o comparando esos documentos a partir de sus ideas principales, pero también revisando conclusiones o podría revisar también incluso los métodos, es decir, la metodología que se usó y aquí ya aparecen límites. Eso es a lo que me referí, que ya tiene límites también. Entonces, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial probablemente para el tema de revisiones? Que va a exigir que si los investigadores hoy día tienen muchísima afinidad sobre este tipo de metodología, pues que se vayan a versiones premium, porque es lo que se está trabajando hoy, ¿no? Que usted pague para poder revisar esto en tiempo real. Cosa pues que yo podría hacer simplemente haciendo todas las búsquedas y pues yo uno humanamente ya se encargaría de ir revisando y de comparando, que esa sería como la idea de las revisiones, ¿no? Que los humanos estemos detrás de ellas haciéndolas. Pero por supuesto, esta es otra manera de poder revisar. Y allá habrán límites, muchos límites, pero también funciona. Entonces tienen ahora disponibles varias herramientas. La invitación de esto es a probarlo, ¿cierto? A que someta esas preguntas que uno tiene a estos, si usted le interesa, para empezar a verificar, hacer un sondeo rápido. Si definitivamente decimos no la vamos a usar para ningún momento, pues tenemos la declaración con el paso a paso y están las ecuaciones de búsqueda, pues que se pueden replicar. ¿Cierto? En todas las plataformas que uno tenga disponibles y con eso hacer la selección. La selección de los criterios de inclusión o de exclusión ya sí son súper personalizados, por decirlo así, porque cada proyecto, dependiendo de su naturaleza, pues necesitará unos criterios más que otros. El estándar de los filtros muchas veces tiene que ver sobre la capacidad que tengan las plataformas para poder filtrarnos o depurarnos la información, ¿no? No puedo ser súper específica que la base de datos ni siquiera pueda llegar a filtrarme todo eso, pero tampoco puedo ser tan amplia que termine yo revisando 100.000 documentos. No nos va a dar. ¿No? La idea es que siempre las revisiones pues tengan un número manejable de documentos. No hay
No hay un número estándar, por decir, usted solamente puede hacer una revisión si le quedan más 10 documentos, si no, entonces no, no existe algo así, pero se entiende que dentro del propósito de la revisión es porque ya hay muchísima literatura circulando sobre la temática y que lo que uno va a hacer es sintetizar información, ¿no? Entonces ahí uno ya entendería pues que no nos vamos a quedar en ceros cuando hagamos la revisión, pero tampoco se pretende que uno haga revisiones con 1000, 2000, 3000 documentos, porque no hay capacidad para procesar eso, ¿cierto? Entonces hay que equilibrar un poco el tema de los filtros, porque aparte de eso, pues va a tener unos resultados específicos para hacer la revisión. Que no nos desbordemos porque no tenemos capacidad humana de procesamiento de tantos datos y porque la idea también es que podamos responder esos objetivos, pues que propusieron la revisión desde el principio, ¿no? Esa sería pues como la idea, pero también pueden usar diferentes plataformas. Bueno, preguntas, dudas, comentarios para que podamos cerrando porque ya, ya vamos a tiempo. Bueno, por ahí los estaban compartiendo los enlacecitos que estaba usando. Muchas gracias por compartirlos, Jenny. Por ahí están. Bueno, preguntas, dudas, comentarios con las revisiones. Que no se me queda a mí tampoco nada por comentarles. Con los audífonos. No. Ok, vale. La invitación a que se acerquen a sus bibliotecas por si necesitan apoyo, sobre todo con el tema de los rastreos. Creo que a veces se nos olvida un poco que en realidad los investigadores necesitan apoyo de profesionales de biblioteca para hacer lineamientos más específicos de sus búsquedas de información, que no escojamos documentos al azar, sino que escojamos documentos, por supuesto, que sí aporten a las revisiones o que al menos tengan el impacto que se espera, ¿no? Que al menos podamos seleccionar documentos citados, que de su campo sean reconocidos, bueno, como algunos criterios o especificaciones. Entonces, siempre la invitación va a estar a que puedan acercarse a personal de biblioteca y con gusto por ahí lo podremos hacer. Cris, ¿puedes revisar esa pregunta, porfa? Bueno. Hay revisiones que no tienen el título de la palabra revisión. Dejan de revisión por no decir. Habrá que revisar la metodología de esas revisiones, porque si en la metodología no hay una especificación rigurosa, explícita, como lo estipula el protocolo, no lo son. A eso se le llama revisiones de literatura y no son rigurosas, no clasifican como revisiones sistemáticas que buscan que todo el proceso haya sido documentado y quede transparente. Entonces, en este caso habría que revisar, porque también el protocolo estándar de Prisma es el que más se usa en las revisiones sistemáticas, si fue que usaron otro protocolo o qué pasó. Entonces, habría que checar la metodología del documento. Probablemente eso. Lo que pasa es que Prisma es el estándar con el que se hace la revisión, porque si yo lo que hago es simplemente decir que hice una revisión de literatura, ¿vale? Significa que yo no seguí todo el protocolo. Probablemente no está el esquemita, probablemente no están todos los elementos que Prisma me pide. Entonces, no pasaría a ser sistemática propiamente, sino que se hizo fue más bien como de manera informal una revisión porque nos estipularon los criterios. Habría, por eso te insisto en que habría que revisar muy bien la metodología, porque en la metodología tiene que estar todo del cómo se hizo y tiene que estar súper explícito para que sea realmente con Prisma. Si no, probablemente puede haber sido de otra cosa. Y los estados del arte y los antecedentes son cosas también muy diferentes. Dale con todo gusto. En lo que pueda servir, a la orden. Vale. Bueno, no sé si haya otro comentario. Doris, muchas, Dígame, hola. te escucho. Hola, te escucho. Bueno, muchas gracias, la verdad ha sido muy, muy buena la información. Eh, Cuando yo incluyo en la base de datos la ecuación y me salen, Ujú. voy a poner un ejemplo, 200 documentos, para hacer todo el proceso de inclusión y de exclusión, debo leer pues obligatoriamente el título e ir escogiendo los artículos en ese mismo rastreo No, de lo manera que vas a, manual.
Ok, no. Lo que vas a hacer es pones la ecuación, ¿cierto? Y después de la ecuación, lo que va a seguir son los criterios de inclusión. Es decir, lo que usualmente las bases de datos te van a mostrar como al derecho de la pantalla o a la izquierda, dependiendo de la base de datos, que son temas de tiempo. Eso sí hay que limitarlo. Temas, por ejemplo, de tipo de documento. Ahí también hay que limitarlo. Vamos a limitar también, por ejemplo, el idioma. Entonces, primero filtras lo que la plataforma te deja automático. Esos son tus criterios de inclusión. ¿Qué se me va a quedar? ¿Cierto? Y ya los de exclusión sí aplican cuando yo ya leo los títulos y los resúmenes, porque se espera de que después del filtro automático ya los resultados sean muy manejables, es decir, sea un número manejable. Y el título y el resumen te tiene que decir, eso sí, o los trucos van a ser el título de manera explícita, los términos que pusimos en la ecuación y en el resumen las tres cosas, qué se hizo, cómo se hizo y a qué llegó. Ya con eso tú seleccionas, no necesitas abrir más textos ni hacer más cosas. Lo usual es que se lean esos títulos y resúmenes. Otras veces, si me quedan muchísimos documentos, a pesar de haber puesto los filtros de inclusión, que son los que las plataformas automáticas me dejan, en esos casos entonces lo que se haría sería exportar esos documentos a un Excel, por ejemplo, que eso lo permite hacer, no sé, Scopus o en un gestor bibliográfico, para llevarme los títulos y los resúmenes. Y ya luego si hago un proceso un poco mucho más humano o manual para poder seleccionarlos. Pero los vas a aplicar en momentos distintos para que te quede un resultado manejable. ¿Ahí se Ok, ok, muchas gracias. Sí, dale. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Creo que la grabación queda disponible en las memorias de la mesa, ¿cierto? Bueno, les vuelvo a compartir por acá el enlace de la página de la mesa donde estamos publicando las grabaciones y, bueno, las ayudas que los facilitadores nos brindan en cada encuentro. Finalizando, bueno, ya cuando Cris termine el encuentro, voy entonces a hacer la descarga y ya Cuando ya salta en la subo por mañana. YouTube. Subo por YouTube la información, por el canal de la mesa también lo pueden encontrar y ya lo publico entonces acá. Con la grabación, con las diapositivas, pues si Cris nos aprueba, pues subirlas allí y bueno, con todos los enlaces que nos compartiste el día de hoy. Pues ahí la pueden Claro que consultar. sí. Ujú. Voy a mostrar un momentico gráficamente el tema de dónde buscar, que creo que también por ahí está la pregunta. ¿Se vale hacer búsquedas en Google, en ONG, en páginas institucionales? Vale. Entonces, en este caso, voy a mostrarles por aquí. Por ejemplo, las revisiones sistemáticas lo que buscan es realmente que yo busque documentos académicos y científicos del tema. Entonces yo me voy a la base de datos, por ejemplo, a Dialnet, y yo tengo unos filtros, que era lo que explicaba ahorita, que tienen que ver con la inclusión de los documentos. Entonces, por eso te decía el tema de tipo de documento, el acceso que yo puedo tener también puede ser un filtro como vimos, el tema de los rangos de años. Y después de eso, se estima que ya los documentos que me queden pues sean más manejables, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo entro, por ejemplo, a una página institucional o a páginas web en general, que ellas no cumplen los criterios para yo seleccionar la información de entrada? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque lo que hacen las revisiones es mirar de todo lo que se ha documentado científicamente académica de un tema, cómo vamos. Pero si yo entro, por ejemplo, para mirar este tema de adicción a Internet que ha dicho la OMS, pues eso como tal no me va a servir dentro de la revisión, ¿no? Porque tendría entonces que revisar todas las instituciones, el criterio sería revisar todas las instituciones expertas en el tema de todo el mundo que hayan dicho sobre eso y mostrar los últimos reportes, los últimos informes, y eso no entraría o no sería metodológicamente viable, ¿cierto? Por decirlo así. Entonces, por eso no entrarían como fuentes que si bien pueden ser consultables, no entran dentro del mundo científico o académico, ¿cierto? O, por ejemplo, eso involucraría a las ONGs o Google normal, porque básicamente lo que ellas me van a mostrar, si bien pueden ser expertos en el tema, pues eso no significa que en realidad estén basados en la literatura académica. Y si sí han estado basados en los reportes o los informes de esas entidades, por ejemplo, la OMS, ¿no? Significa que ya existen los artículos científicos que hablan de ese tema y yo me los encontraría en la revisión. Entonces, por eso no incluimos
nada que no esté dentro de lo oficial de la publicación científica, por decirlo así, y sobre todo porque no nos va a dar chance para meter muchos tipos de documentos. Se espera que las revisiones sistemáticas se hagan de artículos científicos. Podría incluir, por ejemplo, tesis. Sí, pero ¿qué tanto podría yo analizar las tesis, por ejemplo? O analizar ponencias o analizar libros, capítulos de libros, porque eso implicaría que tengo que revisar en todos los sitios disponibles de ese tipo de documento para entrarlos a la revisión, porque yo no puedo decir que hice una revisión de literatura de una temática, pero solo busqué aquí, 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 y ya. Porque eso significaría que no sabríamos qué tanto hay publicado de la temática. Entonces, en este caso, la idea sería que solamente nos quedemos en bases de datos a los que tengamos acceso. Incluso el tema de Google Académico hay que tomarlo con recelo porque tampoco vamos a poder hacer todos los filtros, ¿cierto? Y ya el resto, ¿dónde podrías incluirlo? Probablemente en la introducción, en algún tema más teórico o referencial, eso ahí se podría citar, se podría incluir, sí, pero no son muestra de ese objeto de documentos a estudiar. Ahí sí podría incluirlos. ¿Listo? Y el tema de los términos, ok, los términos a seleccionar no necesariamente tienen que pasar por tesauros, porque los términos son de la investigación misma. ¿Eso qué significa? Que los investigadores pueden usar, por ejemplo, un término súper reciente que salió hace, no sé, un año en la literatura y se volvió muy popular, pero que eso no ha llegado a normalizarse en un tesauro y no se va a encontrar. Entonces, en este caso, no necesitan pasar por un tesauro porque ellos van más lentamente incluyendo documentos y es algo que usamos más dentro de la organización de la información. Pero una revisión de literatura no necesita normalizar todos los términos, sino que necesitamos es que los términos efectivamente sean rastreables o sean más académicos. ¿Cómo podríamos hacer eso si no tenemos ni idea? Por ejemplo, lo podríamos hacer puliéndolos con el mismo rastreo de información, ¿no? Por ejemplo, si yo hacer este rastreo empiezo a ver que hay un término muy específico, yo digo, ah, entonces debería usar es este término y no otro. Eso lo puedo hacer a medida que yo voy leyendo los títulos y voy haciendo como revisión de mi tema, ¿no? Por ejemplo, hay un tema de adicción a las redes sociales, pero también podría haber un tema sobre adicción a Internet. Digo, ah, bueno, son dos términos y probablemente ninguno de los dos me va a aparecer en un tesauro, pero sí dentro de la literatura especializada que tienen, por ejemplo, los psicólogos, que puede estar ya la adicción a Internet ¿cómo se llama el de los psicólogos? El que es el número 5, la versión 5. ¿El DMS? ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó. DSM. El DCM. El DCM. El DCM-5, que si no estoy mal, creo que ya incluyó la adicción a Internet como parte de los trastornos. Entonces, en este caso, la prioridad es que en el corpus del lenguaje de esa disciplina exista, que sea rastreable, que yo me lo encuentre en las búsquedas. Ese va a ser como el criterio. No tienen que pasar necesariamente por ese otro proceso de organización. Ya, ¿quién me lo va a pedir? Probablemente una revista me pueda llegar a decir, ve, verifica si de pronto está, pero no va a ser obligatorio que esté. Eso, ajá. El de APA. Ujú. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario de las revisiones? Listo. Si no, entonces agradecerles muchísimo por su tiempo, su espacio, su disposición para estar aquí hoy durante todo este rato. Muy bienvenidos quedan a que sigan participando de sus espacios formativos, cualquier cosa que necesiten, muy a la orden. Y por supuesto, desde la mesa también estaremos por ahí acompañándolos en lo que haga falta. Muchísimas gracias. Que pasen muy buena tarde.